atender este tema que tiene que ver con el desarrollo de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ustedes saben que como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Obra, he mantenido una postura de crítica constructiva respecto a la obra que sabemos que puede ser benéfica para mucha población si hacen las cosas bien, y es una obra que es necesaria porque ya el actual aeropuerto representa graves riesgos y es totalmente insuficiente para la demanda cada vez creciente que hay de pasajeros. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, es una obra necesaria y útil, pero los inútiles son los funcionarios que tienen a su cargo la construcción. El grupo aeroportuario que encabeza el licenciado Federico Patiño, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza el inefable Gerardo Ruiz Esparza, han demostrado mediante omisiones, mediante mentiras, vicios, abusos respecto al desarrollo de la construcción, y lo decimos con elementos que hemos dado con ustedes, que una tras otra de las sesiones que hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados, en la que han acudido por lo menos a 5 de ellas, el encargado de la obra y todo su equipo, hemos señalado la opacidad, la falta de transparencia, la afectación medioambiental, la afectación arqueológica, que ya la obra rebasó el tiempo y el costo para que comience a funcionar, y hemos sugerido que se tomen medidas al respecto. Incluso en la comparecencia reciente del secretario de Comunicaciones y Transportes a esta Cámara, le insistimos con evidencia que ellos niegan una y otra vez en forma sistemática. Le insistimos que era necesario atender estas observaciones, pero que también era necesario no solamente ver la obra, sino todas las afectaciones que se están teniendo alrededor en las inmediaciones por y derivado de la demanda de material pétreo que tiene la obra, y también porque están sacando millones de metros cúbicos de lodo contaminado hacia comunidades en el exterior. El secretario por enésima vez mintió porque dijo que sí iba a hacer una gira con nosotros. Hoy ya estamos terminando el mes de enero, ya prácticamente 2 meses después de esa comparecencia y ese compromiso que asumió públicamente, y no acudió. Nosotros hemos hecho varios recorridos, el más reciente hace apenas algunos días, con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el delegado en el Estado de México y el director de Salvamento Arqueológico, para que ellos, que son especialistas, son peritos en el tema, identificaran si existen o no afectaciones, como le hemos señalado, a sitios arqueológicos. Visitamos 4 puntos y fue desde luego muy importante lo que se mostró, pero más importante que hayan sido las autoridades encargadas del tema, el INAH, quienes lo hayan constatado, porque localizamos, por ejemplo, el Cerro de las Cuevas, así le llaman a esta parte en Tepetlaostoc, que hay un centro ceremonial que no es, como dice el grupo aeroportuario, me dicen, diputado, usted se lo está imaginando, porque no son centros ceremoniales, son mesitas así de 1 metro cuadrado que ya no sirven, ya están podridas, y la verdad es que la evidencia es diferente. Se trata de un centro ceremonial que está en la punta del Cerro de las Cuevas, así lo conocen, cuyas dimensiones es considerable y que han rebanado literalmente por sacar el material que están llevando a la construcción del aeropuerto. Este es el centro ceremonial, es un acercamiento, el centro ceremonial que han rebanado. Aquí está en la orilla las bases de estos centros que desde luego el Instituto Nacional de Antropología, por medio de quien nos acompañó,
asumieron la responsabilidad de resguardarlo en forma inmediata. La gente que habita los lugares también nos demostró vestigios que ellos han localizado en la zona. No solamente estamos hablando de vestigios, estamos hablando de sitios también. Y se constató la evidencia de lo que hemos señalado, la devastación que hay del cerro de Chiconautla, que es el cerro más importante de la zona y que juega un papel no solamente espiritual para la población, sino también un papel en el medio ambiente por las lluvias, por los vientos, etcétera. Decía que fuimos acompañados por el delegado del INAH del Estado de México y la opinión de ellos desde luego fue que era necesario accionar de inmediato para proteger la devastación creciente de estas zonas, que repito, nos referimos en esta última gira solamente al aspecto arqueológico. Sin embargo, hay afectaciones al daño ambiental, como también les hemos reportado. Por ejemplo, en el cerro de Xixutla, que hay 2 ojos de agua, están siendo utilizados explosivos por una empresa, sabemos, de origen michoacano, para explotar y romper el basalto. Esto ya lo hemos denunciado a diferentes autoridades, a la delegación de la PGR del Estado de México, a los municipios, el de Tepetlastoc, que es el caso, a Texcoco, que también hay afectaciones ahí. Hemos enviado comunicaciones al procurador del medio ambiente del Estado de México, a la Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Hemos enviado también comunicaciones a Sedena para que nos informe de la utilización de explosivos en la zona, de las autorizaciones que haya de las minas también a Semarnat, y lo que estamos constatando es que cuando se inició la obra no se tomaron las medidas de estudios ni de mitigación correspondientes, desde luego, contrario a lo que han venido a informar, a mentir a esta Cámara los funcionarios del Grupo Aeroportuario y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos sendos oficios que vamos a poner a su disposición, en los que ya nos está diciendo Semarnat que ellos no tienen conocimiento ni solicitud de ninguna autorización en la zona para explotar ningún cerro, ninguna mina, como el INAH también nos dijo que ellos no han tenido ningún aviso de afectación a zonas arqueológicas, y Sedena nos dice también que ellos no han expedido ni han tenido solicitudes recientes para la utilización de explosivos en la región de los por lo menos 10 municipios en donde tenemos detectadas minas de tezontle o de basalto, esta última que es el material que requiere la utilización de explosivos para su fragmentación. Nosotros en esta ocasión insistimos por enésima vez al Grupo Aeroportuario, al secretario Gerardo Ruiz Esparza, que se responsabilicen, porque es una obligación legal la que tienen para mitigar los efectos depredadores que está teniendo la obra, que siendo una obra necesaria, está siendo conducida por funcionarios que están violando la ley, que están siendo omisos en el cumplimiento del encargo de los estudios correspondientes y que se burlan incluso de la población, porque la empresa que les realizó el estudio de impacto ambiental resultó que el socio mayoritario de la misma después lo hicieron subsecretario de Semarnat, y aquí vinieron a decir que era porque era muy buen especialista. Realmente pues es una burla, porque lo que estamos evidenciando con esto que les damos a conocer es que el estudio fue levantado sin profesionalismo en 3 meses, cuando es la obra más importante, de las 3 obras más importantes en el mundo en este momento, de las más grandes en el mundo,
y 3 meses son insuficientes para levantar los estudios que requiere las normas de la propia Semarnat, la norma 83, incluso la norma 11 del Estado de México y contumaz la manifestación de impactos ambientales. Por eso exigimos a el titular del grupo aeroportuario, al secretario de Comunicaciones y Transportes, que den cuentas, que dejen de ser omisos y opacos y que hagan del conocimiento público todo lo que tengan al respecto, porque no está publicado lo necesario en su página de internet para que la gente se entere, y además que son obligaciones de la Ley General de Transparencia. También le pedimos, desde luego, al presidente de la República, que es el funcionario público que dio el banderazo de la construcción del aeropuerto el 3 de septiembre del 2014, que se responsabilice y exija que se dé a conocer la información inherente y sobre todo que se tomen las medidas para que se detenga la depredación ecológica y en este caso también a monumentos históricos de nuestro país y de la zona de Teotihuacán, que es donde, saben ustedes, está desarrollándose el proyecto. Pues es lo que queríamos comunicarles a ustedes. Hay muchas evidencias, las pondremos a su disposición para quien así lo requiera. Estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. La primera pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputado. Preguntarle sobre cuántos metros o kilómetros de áreas se están afectando, sobre todo por el patrimonio arqueológico que ya mencionaba. Y bueno, pues la población, ¿qué dice? Y ligándolo un poquito con esta Ley de Seguridad Nacional o Interior, pues que se sabe que el ejército o la policía podría entrar cuando los gobiernos consideraran pues un riesgo para la paz social, las manifestaciones que pudieran hacer, en este caso los propietarios de las tierras, de las comunidades donde están asentados estos centros ceremoniales, el peligro que encierra que se les pudiera aplicar a ellos, porque pues, las protestas no paran todavía por la construcción del aeropuerto, y tan solo por el hecho de los explosivos sin el consentimiento de la Sedena sería un motivo para que estuviera parada ya la obra, porque pues se están explotando cerros que si no tienen los permisos que se requieren, se puede decir que están trabajando de forma ilegal, violentando pues el ambiente de estas comunidades. Gracias. Sí, gracias a usted. Son diferentes zonas. Yo quiero comentarles en principio que como diputado y como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Aeropuerto, no voy a visitar una zona si la población o algunas personas que son los afectados no me invitan. Y fuimos en esta última ocasión a 4 zonas, una que es el Cerro Gordo, en el municipio de San Martín de las Pirámides, que está a escasos 4 kilómetros del perímetro de la pirámide del Sol y la Luna, en donde donde localizamos alrededor de 50 tubos de explosivos C4, que ya les decíamos, y que pedimos a la Sedena que lo retirara porque los dejaron a la intemperie, conjuntamente con maquinaria, en una zona que ya habían comenzado a utilizarla. Entonces la gente se resguardó, tiene bajo resguardo la zona desde julio, y el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal no se dan cuenta hasta que fuimos nosotros y lo denunciamos. Ese es un punto que tocamos, y de ahí son estas fotos donde está la maquinaria. Esta es maquinaria, camiones abandonados, y los vestigios que se encontraron ahí son los que también les hemos mostrado en otra lámina. Desde luego que en esa parte hubo un funcionamiento ilegal. Es una empresa, presuntamente, tenemos acercamiento de datos de origen michoacano, que le está proveyendo basalto a la construcción del aeropuerto, y que al ser sorprendidos ahí se fueron a otro lugar que ya visitamos, al cerro de Xixutla, que donde también están utilizando explosivos. Visitamos, les decía, el cerro de las Cuevas, que es donde está el centro ceremonial en la punta, el que rebanaron. Visitamos Tepetlastoc, también el cerro de Chiconautla,
que es muy importante en la zona donde hay materiales pétreos, murales pétreos que tienen antecedentes o relación con culturas prehispánicas, y visitamos la zona donde están depositando millones de metros cúbicos de lodo, que es donde está San Nicolás Tlaminca, donde está lo que se conoce comúnmente como la zona o el sitio arqueológico de los baños de Nezahualcóyotl. En esas 4 hay irregularidades, algunas desde el punto de vista técnico más graves, de acuerdo a lo que nos dice el INAH, y otras que pueden atenderse. Y desde luego, por lo menos tenemos identificado una empresa, que es el grupo minero Betancur, de origen michoacano, que es quien está utilizando los explosivos en 2 lugares. A nosotros nos bastó ir a hacer 2 visitas para obtener esta información. Le hemos solicitado a Sedena, a la PGR, desde noviembre del año pasado que investigue, y a ellos simplemente la información les es vetada. Entonces, desde luego que desde aquí también les exigimos que realicen las investigaciones, pero la responsabilidad, insisto, inicial de toda la devastación que está habiendo por causa de la construcción del aeropuerto es de la instancia encargada de la obra, porque de acuerdo a la normatividad y a las leyes que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental y las manifestaciones de impacto ambiental, quien es el encargado de la obra es quien tiene que supervisar que tengan origen lícito y que las empresas que prestan los servicios pues también sean legales. Creo que son 4 o 5. No, yo he visitado por lo menos 10 municipios, de los que estoy pidiendo la información. Semarnat me dice no la tengo porque no hay autorizaciones. Estamos hablando de Tezoyuca, Chiautla, Texcoco, San Martín de las Pirámides, Otumba, a ver, recuérdeme por ahí los demás, son Texcoco, desde luego. Son 10 municipios de la zona donde están identificados, donde tenemos identificado que ya hay explotación de minas desde hace por lo menos 2 años, es decir, coincide con... Y esa información la debe tener las autoridades del Estado de México, las federales y Grupo Aeroportuario. Y respecto a la segunda parte de su pregunta, nosotros solicitamos que Sedena se apersonara en el lugar donde había los explosivos abandonados y los retiraron, los resguardaron. Ahora estamos solicitando que también ellos mismos se encarguen de vigilar el entorno, es decir, los municipios, porque nos llegan videos en las redes sociales, los tengo publicados, de las poblaciones en las que se están utilizando los explosivos y Sedena simplemente brilla por su ausencia cuando todo el mundo sabemos que hay una base militar en Santa Lucía también. Y no lo están haciendo. El origen de estas omisiones es precisamente por la obsequedad del presidente Peña Nieto por querer cortar un listón del aeropuerto antes de irse. Me parece que por más prisa que tenga el presidente de inaugurar una pista, no tiene punto de comparación con la destrucción a mantos acuíferos de agua dulce y desde luego de los vestigios arqueológicos. El presidente de la República es el primer responsable. Siguiente pregunta es de Diana Espinosa, de Canal del Congreso. Gracias. Si me permite, yo quisiera preguntarle en otro tema. Sí. Declaraciones del secretario de Turismo dijeron que podría permitirse la legalización de la marihuana en sitios turísticos como Baja California o Quintana Roo, y esto permitiría pues la disminución de los índices delictivos. Su opinión, por favor, si me pudiera apoyar en este tema. Y en otro, sobre la iniciativa que presentó precisamente ayer MIDE en torno a la anticorrupción. Bien. Yo soy de los que comparte que la política de criminalización de los consumidores de marihuana es equivocada, porque genera una persecución al consumidor y pierde de vista que quienes son los favorecidos principales son los que tienen el negocio.
que debe de legalizarse el consumo, no solamente en las zonas turísticas, porque en nuestro país pues, no debe haber ciudadanos de primera, de segunda o de derechos restringidos, y no solamente los visitantes extranjeros tendrían el derecho, tiene que ser en todo el país. Cuando se dispute y se le quite el mercado al crimen organizado, es cuando se va a comenzar a atacar de frente el tráfico y desde luego las consecuencias de las drogas duras, no necesariamente la marihuana. Hay que separar las dos cosas, la marihuana es una cosa y las drogas duras es diferente, entonces hay que pegarle en el negocio. Nosotros compartimos esto, qué bueno que el secretario lo plantea así, pero me parece que se queda corto, que debería de plantearse de verdad, porque de ser exportadores ilícitos o como sea clandestinos los narcotraficantes hacia Estados Unidos, ahora con la legalización ya en gran parte del territorio americano del consumo, de producción y venta de la marihuana, pues ya los de Tijuana que antes recibían a los estadounidenses ahora van a pasar de aquel lado, y es un negocio importante y yo creo que el secretario de Turismo no lo hace por una motivación de derechos humanos, sino económica. Pero hay que verlo de los dos lados, y también es un gran mercado este tema de la venta y la legalización, y hay que hacerlo porque es un principio para el combate al crimen organizado que se dedica al tráfico de drogas. En la segunda parte, pues yo le voy a mandar, ya le mandé de hecho al candidato Mitt una foto donde está el presidente Peña Nieto y los gobernadores de aquel entonces cuando él asumió la presidencia del PRI, y de esos por lo menos 8 o 9 están prófugos. Yo le pediría que si está dispuesto de verdad a combatir la corrupción, pues que comience exigiéndole a su amigo el presidente de la República para que gire las solicitudes de extradición, y que algunos que están identificados físicamente los detengan porque hay averiguaciones en contra de ellos, y que pues diga que si tiene eso, ¿por qué no le pide al PRI que separe a los 4 legisladores, por lo menos 3 varones, una mujer, que fueron funcionarios de Duarte, el de Veracruz, y que aquí están protegidos por el fuero? Es una propuesta eminentemente electorera, porque pues está diciendo allá va el ladrón, el corrupto, cuando su equipo de campaña pues, está plagado de ellos. Y al llegar la iniciativa aquí a Cámara, ¿ustedes la apoyarían? ¿Usted la apoyaría? Seguramente todas las iniciativas que se presenten por la vía adecuada serán revisadas. La tiene que presentar algún partido político. Yo quisiera ver que el PRI dijera que está dispuesto a combatir a la corrupción, porque es como señalarse ellos mismos, ¿no? Entonces tendrá que ser por un partido o una iniciativa popular con unas firmas, o por el presidente de la República. Son las vías en las que se reciben. Bueno, ayer ya confirmó el PRI que ellos van a adoptar la iniciativa y que formará parte de su agenda legislativa para este periodo que inicia. Ya lo confirmó el PRI. Pues lo que debería hacer el PRI, en lugar de andar haciendo demagogia legislativa y utilizando a la Cámara, es destrabar los nombramientos que hay del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya aprobamos. Falta que se nombre al fiscal especial, falta que se nombre al procurador, que detuvieron de ellos el nombramiento porque querían proponer un procurador a modo, al fiscal carnal, que destraben también el nombramiento del auditor o de la auditora, del auditor superior de la Federación. Son las columnas de combate a la corrupción, pero no lo hacen. Lo que están haciendo, asumiendo propuestas de este tipo de su candidato, supercandidato Mitt, pues es demagogia legislativo-electoral. Última pregunta, diputado, de Claudia Salazar, del Reforma. Buenas tardes, diputado. Si pudiera precisar cuándo fue que se hizo este estudio de impacto ambiental por esta empresa que menciona que lo hizo en 3 meses, y que después el dueño, ¿en cuánto tiempo después se hizo subsecretario en Semarnat? Porque entonces habría ahí un conflicto de interés que podría ser denunciado. No sé si eso lo han considerado, hacer algún tipo de
denuncia penal por conflicto de interés. Y también, si usted ha documentado todas estas irregularidades, si no considera la bancada del PRD que ya sea tiempo de hacer también una denuncia penal ya por todas estas omisiones y hechos que al menos, si no es omisión, pues también podría ser negligencia o un contubernio, hechos de corrupción de parte de Comunicaciones y Transportes con el grupo aeroportuario, por este grupo, de que la forma por cómo se está realizando la obra, si ya hay elementos para hacer una denuncia penal, o cree que ustedes se tendrán que esperar a las auditorías que se presenten en febrero para ver si hay más elementos para hacer algún tipo de denuncia por cómo se está ejecutando la obra, no tanto por el uso de recursos como como ha estado también revisando la auditoría, sino también en el desempeño. Perdón, y también preguntarle sobre la iniciativa del PRI o de MID. ¿Cree que sería bueno que avanzara una iniciativa y así para lo mejor quien quita y se acaba el partido? Se van a echar a correr, sacar vacío el PRI. Y recuerde que ya hay insuficiencia en el sistema penal mexicano, entonces no hay donde, no cabría. Bueno, respondiendo el planteamiento, primero, el 3 de septiembre del 2014, el presidente de la República dice, construyase el aeropuerto, la anuncia y da el banderazo de arranque. El estudio de impacto ambiental lo encargaron en septiembre, a finales de ese mes, 2 semanas después de que el presidente dijo que sí. Y todo el mundo sabe, los que tienen su casa propia, que cuando hacen una casita, un cuarto, tiene que tener la licencia, los permisos previamente y no después. Pues el presidente, la obra más importante, la que anda presumiendo por todo el mundo y en todos los medios, dio el banderazo sin tener las autorizaciones correspondientes. La empresa Especialistas Ambientales es la que le hace el levantamiento. El ahora subsecretario de Semarnat, después de que entregó en 3 meses en tiempo récord para una obra de este tipo, que lo que hemos investigado que se lleva, si fuera la mejor empresa del mundo, tal vez 8 meses en levantarlo, con toda la información que tiene el gobierno federal. Este señor, con una empresa que pues no tiene prestigio ni talla internacional, la hicieron en 3 meses y pues posteriormente fue invitado por su profesionalismo, seguramente, como subsecretario federal. Hubo ya fallas que ameritan, desde luego, sanciones por lo menos administrativas y por sus consecuencias en patrimonio ecológico, arqueológico, probablemente penales. Nosotros hemos estado atendiendo las denuncias de la gente y ya hay algunas presentadas. En términos de la legislación ambiental, está la denuncia popular, en la que cualquier ciudadano que detecte y sea afectado o no alguna afectación medioambiental puede presentarla. Ya se han presentado algunas denuncias. Desde luego, como ustedes han ido registrando, nosotros desde el legislativo los hemos acompañado y sí creemos que ya hay evidencia suficiente para acudir a un tribunal diferente, a un juez o a una procuraduría medioambiental, que puede ser la del Estado de México o la federal, sino también pues señalar otras afectaciones que ya en su momento se las comentaremos, pero desde violaciones a derechos humanos como el acceso al agua, el derecho humano a la ciudad, al desarrollo urbano, etcétera. Hay muchas que en su momento estaremos fundamentando, pero sí, yo tengo la convicción de que, dada la insensibilidad y la falta de recepción del gobierno federal al respecto, tenemos que acudir a otros poderes como el judicial para pues incentivar que se corrijan y en su caso se deslinden responsabilidades.
creo el gobierno federal, estoy convencido, tiene la obligación de darle respuesta no solamente al Congreso, sino a la población del por qué está ponderando su vida, su bienestar, muy por debajo por la construcción del aeropuerto, y eso es lo que está obligado a decir públicamente, y dejarse de agarrar de clavos calientes. Tienen que traer al señor Gurría que les diga que todo va bien, que necesitan más dinero, que el aeropuerto es ejemplo mundial, cuando el señor Gurría, hasta donde sé, solamente ha estado una ocasión por unas horas en la obra, y no tienen claro, porque no existe estos estudios de impacto ambiental que son regla para una obra de este tipo, y nada, vienen pues a respaldar a sus amigos. Por cierto, es tan clara la responsabilidad que puede haber de los funcionarios, que el señor Ruiz Esparza quiere ser legislador por el PRI, diputado federal, o aunque sea senador, es lo que nos refieren los dirigentes del PRI. Pero lo que pone de en medio es precisamente de que va a ser, desde ahí se va a encargar de que se termine el aeropuerto, y que por cualquier situación de alguna denuncia esté protegido por el fuero. Yo le hago el llamado a los del PRI a que no lo protejan, sino que le dejen que rinda cuentas, es más, que se lo exijan, porque ya hay afectaciones graves que nosotros seguiremos documentando y desde luego informándoles a ustedes. No nos vamos a quedar, como no nos hemos quedado solamente en la denuncia pública. Acompañamos a la gente con la denuncia penal, con las denuncias populares en materia de medio ambiente, y estamos ya preparando ir a tribunales de mayor jerarquía en nuestro país. No hay más preguntas, pero muchas gracias. ¿Mande? Lo del PRI. A ver, ¿en qué sentido? Sí, o sea, sería bueno que el PRI avanzara en esta propuesta de anticorrupción y empezara una limpia en el PRI. Pues sí, sería bueno, sería divertido ver exactamente qué delitos nuevos quiere plantear, porque la corrupción sin sanción pues no funciona. Para ver el desvío de recursos públicos de los Duartes, a ver qué delitos y qué penas le van a poner, si le van a poner como delito grave o nada más que pague una fianza por los más de 32,000 millones de pesos que tiene documentado desvío, a ver si eso amerita cadena perpetua, como dice MIT, o amerita nada más una multita de 1 millón de pesos. O sea, sería divertido ver exactamente, porque el PRI ya tiene sus modelos de corrupción con desvíos plenamente comprobados por la Auditoría Federal, por las auditorías locales, y yo sí me divertiría mucho ver qué penas le van a poner a sus exgobernadores para empezar, y si están dispuestos dentro de esa propuesta a retirarle el fuero. Yo creo que deberían de dar muestras renunciando en este momento sus legisladores al fuero por el que están siendo protegidos con el halo de impunidad. Vamos a ver la discusión, aunque creo que es electorera, insisto. Están trabados. Pues que hay unos que están denunciados por la auditoría y otros que están, y la Fiscalía de Veracruz, pero acá están otros que sí están en el desafuero. O sea, todos los veracruzanos. Y pues están todos. Yo recuerdo al diputado Tarek, cuya orden del fiscal de Veracruz llegó desde hace meses a esta Cámara para que se le retirara el fuero, y el PRI lo que hizo fue trabar, porque con 2 en la sección instructora, habiendo 4 votos, 2 los maneja el PRI, entonces dijo, como no hay mayoría, no procede. Entonces, si de verdad quisieran, dejarían de encubrir a los militantes del PRI que están escudándose en el fuero, en sus tropelías, en sus desvíos de recursos, en la corrupción que mata. Esa sí es la que debería señalar el PRI, esa de que desvió recursos de salud, porque ya
implica menos hospitales, menos medicinas, menos doctores, de la que desvió recursos de la Secretaría de Educación de Veracruz porque implica menos aulas para los niños. Entonces es lo que debían de ver y no estar legislando con ocurrencias electoreras. Gracias. Gracias. Y debieran también, por cierto, permitir que se investigue a Ruiz Esparza. Hay una solicitud de juicio político en su contra en esta Cámara y yo les diría, pues, de muestras de verdad que quieren avanzar, comenzando por alguien que evidentemente es responsable de muchos delitos, de desvío de recursos, del socavón, donde hubo por lo menos dos muertos el 12 de julio y otros más durante la obra 21, y de las 11,000 pantallas que se le perdieron del apagón analógico, del incremento al 200% del Tren México-Toluca, de la cancelación y correspondiente pago de fianza del Tren México-Querétaro por el sobrecosto del circuito del Arcos Norte, y por ya el incremento del costo del aeropuerto, porque ya aceptaron que ahorita se han gastado 186,000 millones de pesos, lo anunciaron 169, y estoy seguro que a ese ritmo el señor Ruiz Esparza va a terminar hipotecando el aeropuerto por los próximos 100 años. Entonces, que dé cuentas de eso, y si el PRI de verdad quiere discutir corrupción, ahí le pongo unos botones de muestra para empezar a discutirlo. Gracias.